Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir a Dios dirección, que nos hable el día de hoy. Yo te invito a abrir el entendimiento y abrir el corazón. Querido Dios, muchas gracias, Señor, porque nos has permitido alabarte. Y sabemos, Señor, que te hemos alabado con el corazón, Señor. Ahora, Padre, queremos rogarte que tú nos hables, Señor. Queremos pedirte que a esta tu iglesia, Señor, tú la guíes, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Dame de nuevo en la palabra, Señor. Habla tú a través de mí, Señor. Padre, por favor, ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanos. Enséñanos, Señor. Muéstranos, Señor. Guíanos a través de tu palabra, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos porque tenemos esta necesidad de saber, de conocer, de tener confianza en ti y fe en ti, Señor. Te lo pedimos dándote gracias, Señor. Y rogamos tomes el control aún de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mateo 9, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Vamos a ver algunos conceptos o algunos textos que van a hablar de fe. Y después vamos a ver por qué necesitamos fe y qué es la fe. Mateo 9, capítulo 9, verso 29, por favor, hermanos. Dice la escritura, hermanos, dice que habían dos personas que estaban ciegas y se acercan a Jesús y cuando llegan Jesús les pregunta, ¿crees que puedo hacer eso? Y ellos dijeron, sí, Señor, sí puedes darnos la vista. Verso 29 dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, ¿qué dice? O sea, hecho. Ellos habían hecho una petición, ellos habían hecho, tenían una necesidad, y el Señor Jesús les dice, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. No les dijo conforme a tus años de cristiano, conforme a tu fama, conforme a tu servicio que tienes, conforme a tus sentimientos, conforme a tus amigos, nada. Dijo conforme a tu fe, o sea hecho. Y así muchas veces nosotros pedimos a Dios, pero la respuesta de Dios es muy corta porque es con una fe muy escasa. Y luego no deje de eso, hay quien dice que tiene mucha fe, pero mal dirigida. Y entonces aquí dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Dice la escritura que los ojos de estos ciegos fueron abiertos porque tuvieron fe. Conforme a vuestra fe. Ellos estaban ciegos y después dice que fueron abiertos ¿qué? Sus ojos. Y tú puedes decir, bueno, si yo estuviese ciego y pasa Jesús, y no la ceguera, el problema. Viene Jesús y dice, oye, tú tienes este problema, el que sea, el que tú tengas. Y de repente Jesús te hace la pregunta y dice, ¿crees que yo puedo hacer eso? ¿Crees que puedo resolver tu problema? Y tú dices, sí, Señor, seguro que puedes. Y Jesús nos dice, bueno, hecho está. Jesús dijo, conforme a tu fe, ¿qué dice? O sea hecho. Estos hombres no dice que tuvieron mucha fe. Tal vez tuvieron poquita fe. Pero dirigida a Jesús. Confiando en Jesús. ¿Y sabes? El milagro fue hecho. Muchas veces nuestra vida es muy limitada porque viene Jesús, pasa Jesús y te dice, tienes un problema. Y tú dices, sí, Señor, mi problema es este. Y Él viene y te pregunta, ¿crees que yo puedo darle solución a tu problema? Claro, Señor, tú puedes sanar mi cáncer, Señor. Tú puedes cambiar mi familia, tú lo puedes hacer. Y dices, gloria a Dios. Y dice el Señor, ahora, ok, conforme a tu fe entonces. Y entonces es cuando el milagro no hace. Cuando el milagro queda ahí. ¿Por qué? Porque nosotros mismos
dudamos o no creemos. ¿Tú sabías que lo contrario a la fe es la incredulidad? El adulterio, el robo, la mentira, el asesinato, las cosas perversas, sexuales, la idolatría, son pecados que te llevan al infierno. Pero ¿sabes cuál es el que más lleva al infierno al cristiano? La incredulidad. Ese es el peor pecado, o el pecado, no peor, sino el pecado que más lleva a las personas al infierno, la incredulidad. Y acompáñame lo que dice Juan. La incredulidad está por encima de los adulterios, por encima de los robos, de las violaciones, de todo aquello. Evangelio de Juan capítulo 3, por favor. Verso 18. Y aquí está hablando de fe. Dice la Escritura, el que en él cree, está hablando Jesús, no es condenado. ¿Qué dice? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces Jesús dice, ¿sabes qué? El pecado que más lleva al infierno es la incredulidad. De hecho, si tú hoy meditas, ¿existe un infierno? ¿Crees que hay un infierno? Si tú crees que hay un infierno, ¿por qué algunos están haciendo cosas para ir al infierno? ¿Por qué? Eso es incredulidad. ¿Por qué entonces, si tú sabes que hay un lago de fuego donde el gusano no muere, y entonces tú dices, yo sé que hay un lago de fuego y creo que hay un lago de fuego? Y entonces cuando te preguntas, ¿por qué algunos hacen las cosas para ir a ese lago de fuego? Por causa de la incredulidad. Tú vas al libro de Hebreos y dice que el pueblo de Israel Dios le prometió una tierra nueva, una buena tierra que fluye leche y miel. Y dice la Escritura que muchos no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y entonces es donde te sacudes y dices, entonces, ¿cómo puedo tener fe? Porque dice, el que no cree ya ha sido condenado. Y entonces es cuando nos sacude y dices, ¿cómo yo como cristiano digo que creo que tengo fe? Y esto hablaba del infierno y hago cosas para ir al infierno. Entonces no creo en la palabra de Dios. No creo en Dios. Marcos, por favor, capítulo 9. Vamos a estar viendo algunos textos, hermanos, para estar hablando acerca de lo que la Biblia dice acerca de la fe. Marcos 9, verso 23, por favor. Dice la Escritura que había un muchacho que estaba endemoniado. El padre le dijo que este muchacho se hacía daño, que no podía nadie controlarlo. En el verso 23 dice que se lastimaba. Dice, Jesús le dice al Padre, Jesús le dijo, si puedes creer, ¿qué dice? Al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Ahora vamos a ponerlo en un sentido contrario, hermanos. Si tú crees, Jesús dijo, si puedes creer al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Entonces, si hay cosas que no son posibles, es porque no crees. Tú no crees que Dios pueda cambiar tu carácter. Tú no crees que Dios pueda llevarte a una vida, a una tierra nueva. Y entonces dice la Escritura aquí, le dice a este hombre,
Si puedes creer, al que cree que dice, todo le es posible. Pero el que no cree, nada es posible, hermanos. El que no cree, nada es posible. Por eso puedes ver a muchas personas que van a la iglesia y no pueden cambiar su carácter, no pueden dejar las malas palabras, no pueden servir a Dios, no pueden entregarse a Dios, no pueden hacer. ¿Por qué? Porque no creen. Porque dice la Escritura, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y si hay algo que no se ha hecho en tu vida y que es imposible, es porque no has creído. Y entonces vamos viendo textos que Jesús hablaba acerca de ¿qué? La fe. Aún Jesús en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, habla acerca de fe. Habacuc, por favor. Libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, por favor. Dice la Escritura, he aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué dice? Se enorgullece. Mas el justo, ¿qué dice? Por la fe que vivirá. Dice la Escritura que nosotros podemos vivir de alimento, podemos vivir necesitamos oxígeno, agua, necesitamos todo eso para vivir. Pero un justo, hermanos, va a estar vivo por la fe. El justo dice, por la fe vivirá. Y no solamente eso, es porque cree en el unigénito. Dios le da vida cuando él confía en él, cuando él sabe que dio su vida a Jesús por él. Y entonces, de estar muerto, él vive. Es la vida del justo. Un justo va a tener vida cuando dice que, cuando haya fe en esa vida. El justo dice, por la fe vivirá. Ahora, hermanos, yo quiero que vayamos al libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos, el apóstol Pablo habla en el verso 10, por favor. Vamos a leer Romanos, verso 10. Del capítulo 10, verso 11. Libro de los Romanos, capítulo 10, verso 11, por favor. Vamos a leerlo del verso 11 en adelante. Dice la Escritura, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué dice? No será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí hay algo, hermanos, cuando alguien dice, o no sé si has escuchado, cuando hay alguna prueba, alguna decisión en la cual tú tengas que poner tu confianza en Dios, y hay muchas personas que dicen, solo tenga fe y crea. Ten mucha fe y cree. Y es lo que te dicen. ¿O has escuchado eso cuando dicen, solo tenga mucha fe y crea? Pero la siguiente pregunta es, imagina que tú estás ahí con la aflicción, tú estás con el problema,
y alguien te llega y te dice, solamente tenga fe y crea. Y entonces con esa duda, bueno, ¿fe en qué? ¿Y creer en qué? Porque es muy común que te digan, tenga fe y crea. Y entonces aquí el problema es cuando de repente llega una persona afligida, abnegada, alguien le predica, dice, por eso dice, cuán hermosos son, dice, los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. De aquel que predica, pero cuando alguien te dice, solo tenga fe y crea, tú te quedas, bueno, ¿fe en qué? ¿Y creer en qué? Si me acompañas una vez más ahí al verso 11, dice la Escritura, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué dice? ¿No será qué? Avergonzado. Ahora ya empiezas a ver en quién hay que creer. ¿En quién? En él, en Jesús. Todo aquel que en él cree, no será avergonzado. Entonces tú puedes ver que cuando alguien pone su confianza o su fe en algo mal dirigido, es avergonzado. Cuando pone su confianza en emociones, en sentimientos, es avergonzado. Pero dice que todo aquel que en él cree, no será avergonzado. Y entonces ya empieza, ya pues empezamos a tener un concepto de en quién creer y en quién tener fe. Porque hermanos, la fe en algo inadecuado, cuando tú pones tu fe en algo o en alguien inadecuado, es muy peligroso, porque te pierdes, porque no ves respuesta. Cuando tú pones tu confianza en algo o en alguien que no es Jesús, inadecuado, es muy peligroso. Yo te pregunto, ¿la fe mueve montañas, hermano? El que mueve las montañas es Dios. Tú solamente crees. Y que las va a mover es Dios. Entonces, si tú estás dirigiendo tu fe en algo incorrecto, porque alguien te dice, es que la fe mueve montañas. Y tú dices, sí, es cierto. Y no pones tu confianza en Dios. La fe no va a mover montañas. El que las va a mover es Dios. Y entonces la montaña se mueve. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Porque a veces es que hablamos así. Es que la fe va a mover montañas. Y tú dices, sí, quiero tener mucha fe, y necesito fe y todo. Y la montaña no se mueve porque estás poniendo tu fe en la fe. Si tú pones tu fe en Dios, entonces la montaña, ¿qué? Se trasladará y se moverá. Porque en que mueve la montaña es Dios. ¿Sí me explico, hermano? Marcos 9. Marcos 9. Una vez más, Marcos 9, 22 en adelante. Dice la Escritura, y muchas veces le echa en el fuego, está hablando de este joven endemoniado. Él dice que muchas veces el demonio le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, una fe mal dirigida no hace nada, hermanos. Es peligrosa. Pero dice en el verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo. Ayuda mi incredulidad.
Dice la Escritura que este padre de familia, ¿sabes qué tuvo? Una fe débil. Porque dice, ayúdame, soy incrédulo. Tuvo una fe débil, pero ¿sabes a dónde estaba dirigida? A Jesús. Una fe tal vez muy pequeñita, pero creo, dijo. Pero confiando en Jesús. ¿Y qué pasó? El espíritu inmundo salió. ¿Tú crees que este padre de familia era alguien poderoso en fe? Era un hombre lleno de fe, poderoso en fe. No, la Escritura no dice, incluso él mismo dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Era una pequeña porción de fe puesta en la persona adecuada. Y entonces la montaña se movió. Ayuda mi incredulidad. Porque la fe no es pensar positivo. Cuando piensas positivo, no es que piensa positivo. Pero si algo te llega negativo, entonces te derrumbas. Si viene la adversidad, te caes. Entonces la fe debe de estar dirigida ¿a dónde? A la persona correcta. Por eso muchas veces nosotros tenemos esos tropiezos. Por eso muchas veces nosotros esos desánimos. Por eso muchas veces pasa eso, hermanos. Este padre de familia o este padre de este muchacho no era un hombre que tenía mucha fe, no era un hombre que estaba ahí poderoso y confiando, no, dijo, ayuda a mi incredulidad. Entonces dice que Jesús agarró y hizo el milagro. Va con el muchacho y le dice al espíritu, sal, y salió. Puso la confianza ¿en quién? En Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame a mi incredulidad. Y el espíritu salió. Tú puedes ver cómo cuando la fe va dirigida a la persona correcta, a Jesús, no importa si sea pequeña, responde Jesús. Mira, el enemigo va a querer siempre tumbar tu fe, siempre. A pesar de que haya muchos hermanos, y yo no dudo que hay muchos hermanos que de repente el diablo les va a decir, ya no vayas, ya deja tu Biblia, no, yo tengo puestos los ojos en Jesús. No, yo estoy puesto los ojos en Jesús. Y luego de repente el diablo agarra y no se queda quieto y te dice, pero ¿ya viste? Hay unos hermanos ahí, son hipócritas. Y dices, no, pero mi mirada está en Jesús. Y viene el diablo y te sigue diciendo, no, pero mira, ¿ya viste que no todos están caminando con Dios? Sí, pero mi fortaleza es Dios. Y luego de repente viene el mismo diablo y te dice, sí, pero ¿ya viste tu condición cómo estás? ¿Ya viste cómo te va mal? ¿Te va peor? Y tú le dices al enemigo, sí, yo confío en el Altísimo. Te pregunto, ¿tú crees que después de todas esas tentaciones y de todas esas acechanzas y esos dardos endemoniados que manda el enemigo a tu mente, cuando tú ya le respondiste, Jesús es mi todo, ya va a agarrar y decir, no, ya me voy, no, ya, se acabó, ya, con él no puedo? ¿Crees que va a hacer eso? No, querido hermano, él no se va a cansar, él va a querer tumbar tu fe a como de lugar. Sí te va a atacar, ¿para qué vas? Es innecesario, no se puede, y tú, no, es que mi Dios, es que mi Señor, y estás parándote por Dios, y ahí estás con Dios, y todo, y el diablo va a seguir, y va a atacarte, pero, ahora tú dices, pasé la prueba, ya no más diablo. No, hermano, va a buscar la manera de tumbarte, va a querer tumbarte. Por eso dice el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Hebreos 12:2.
Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Este padre de familia tenía una fe tal vez muy débil, pero él creyó, creo. Y Jesús obró. Si me entiendes, como hay veces tenemos una fe muy débil, hermano. Ahora, no quiero decir que todos debemos tener fe débil. Qué bueno que todos tuviéramos una fe fuerte, una fe grande, una fe con confianza en el Señor, que eso es lo correcto. Una fe en donde podamos contestarle al diablo y decirle, no tienes parte ni suerte. Una fe así. Pero este padre de familia tuvo poquita ayuda a mi incredulidad, dijo. Y entonces vino Jesús. ¿Te puedes imaginar? ¿Tú crees que Jesús no conocía la fe del Padre? Cuando le dijo, mira, se lastima, se hace daño. ¿Sí crees? Dice. Al que cree todo le es posible. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces va Jesús y le dice, sal, espíritu inmundo, y salió. ¿Y Jesús hizo qué? El milagro. Ahora, lo correcto es que nosotros tengamos, como te digo, una fe fuerte, hermanos. Eso es lo correcto. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Mateo 17, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, por favor. Una fe pequeña. Dice en el verso 20, hermanos. Quiero explicarte lo que hizo este padre de familia. Dice en el verso 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, cuando estaba hablando acerca de un muchacho endemoniado que no pudieron sacar el demonio, dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será, ¿qué dice? O será imposible. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que la menor cantidad de fe es mayor que la más grande dificultad que tengas. La menor cantidad de fe puesta en Jesús es mayor que el mayor problema que tú tengas. Tu mirada es Jesús y es Cristo. A los discípulos les dijo, si solamente tuvieras fe como un granito de mostaza. Y no estaba hablando acerca de que tienes poca o no, sino dirigida a Él, a Cristo, a Dios. Él le estaba diciendo, con poquita fe es mayor que el mayor problema que tú tengas. Él puede decirle a tu problema, pásate de aquí para allá y se va a pasar. Con una pequeña muestra de fe que tengas. Y es mucho más que todo tu problema, la montaña de problema que tengas, el gigante que esté ahí contigo, el que está acosándote, el que está lastimando, y con poquita fe, eso es mayor que cualquier montaña que tú tengas. Por eso, hermanos, este padre de familia tuvo fe.
Si esa fe es en Dios, el milagro se cumple, hermanos. Hay que tener fe en Dios, pero para tener fe en Dios, tú dices, ¿cómo puedo tener esa poquita fe? ¿Cómo? Porque hablamos de cantidades, de todo eso. ¿Cómo? Entonces, ¿tú cómo puedes tener fe? ¿Cómo puedes tener esa poquita de fe? Para tener fe necesitas conocer a Dios. Para que tú tengas fe, esa poquita necesitas conocer a Dios. Si tú quieres cruzar un puente caminando, un puente grande así, en donde tú dices, quiero ponerte el ejemplo solamente, quieres cruzar un puente grande, donde tú ves que pasan trailers y camiones y por todos lados. ¿Tú te atreverías a cruzar el puente? ¿Tendrías temor de que ese puente se cayese, sabiendo que ese puente está reforzado de hormigón, de varilla, de todo eso, y pasa por él trailers, camiones cargados, uno, otro, formados ahí? Y entonces tú dirías, híjole, ¿y si paso y si se cae el puente? ¿Tú dudarías de eso? Pues dices, no, porque este puente está fuerte. Así debe de ser con Dios. Tú debes de saber que este Dios es más fuerte que cualquier puente. Y entonces no tienes que dudar, porque yo puedo pasar, porque mi Dios, yo le conozco, que Él es fuerte, que Él es poderoso, que Él es misericordioso. Y tú conoces a Dios y sabes sus atributos y quién es Dios. Se cuenta que en una ocasión tú sabes que allá en Estados Unidos neva. Bueno, yo he visto en videos, nunca he ido para allá cuando neva, pero sabes que a veces todo se pone hielo. Y se cuenta que en una ocasión había un río grande y nevó y empezó la época de invierno. Y de repente empezó el agua a congelarse. Y entonces dice que se congeló tanto que era hielo, estaba hecho el río. Ya no había corriente líquida que pasara. Entonces dice que había un puente a una distancia un poco lejana, por donde pasaba la gente para cruzar ese río cuando no estaba congelado. Y se dice que en una ocasión un hombre empezó a querer atravesarse, y se fue a cortar camino, me atravieso por el hielo y cruzo. Y dice que iba pasando, iba avanzando, y cuando llegó a la mitad del puente, del río congelado, dijo, ¿y si se rompe? ¿Cómo me atreví a pasar? Si se quiebra y aquí caigo y se hace un hoyo, mi familia nunca me va a encontrar. Y le empezó a dar temor. Y dijo, mejor me regreso. Fue tanto su temor que dijo, voy a regresar despacito. Y no solo eso, dice que lo que hizo fue ponerse primero sobre sus rodillas y a gatas, despacito. Iba así como a gatas. Y después le entró más temor. ¿Y qué pasa si se quiebra? Nadie va a saber de mí. Y dice que el hombre se tiró boca abajo y así se arrastraba para llegar a la orilla, porque dijo, ¿y si se rompe? Qué insensato fui, ¿por qué no pensé? Y en eso que escucho un crujido. Dios, perdóname, Señor. Sí, y él estaba seguro que se estaba rompiendo y que iba a caer y iba a quedar. Y ahí estaba con mucho temor. Y se oyó un crujido así. Y él estaba así boca abajo y avanzaba y se quedó con mucho temor.
cuando de repente dice que voltea y dice que ve un leñador con un trineo. Y este trineo lo jalaban unos vigorosos caballos. Y iba lleno el trineo de leña. Y lo que crujían eran los troncos de leña. Y ahí iba el trineo. Y ahí iba el leñador, jalando el trineo y los caballos y la leña. Y cruzando el río congelado. Y lo volteó a ver. Y entonces agarró, se levantó, se sacudió y se fue caminando. Hay dos pensares. El leñador sabía cuánta resistencia tenía ese hielo. Y entonces atravesó confiado. Pero este hombre no sabía. Y le entró temor. A veces así es con Dios. A veces Dios quiere esos leñadores que sepan que Él es resistente, que le conozcan, que sepan quién es. Este hombre conocía el grueso del hielo y sabía que le podía soportar, y el otro no. Así es hay veces la fe con Dios. Hay quien sabe que puede atravesar, pero ¿y si no se puede? ¿Y si esto? Y empieza ahí la duda. Y hay hermanitos que pasan corriendo por el puente, por el río, y amén, gloria a Dios. Así es. Ahora, ¿de dónde proviene la fe? De conocer a Dios. ¿Quieres una fe fuerte? Tienes que conocer a Dios. Acompáñame al libro de los Salmos, por favor. Entonces, tú atravesarás el puente o el río, tú atravesarás el puente. Libro de los Salmos, capítulo 9, por favor. Y vamos a leer el verso 10, hermanos. ¿Qué dice? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Quién va a confiar en Él? Los que conocen a Dios. Tú no vas a cruzar un río así si no conoces qué espesor tiene el hielo. Tú no vas a superar muchos conflictos, problemas, si no conoces quién es tu Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y acompáñame al libro de Daniel, por favor, capítulo 11. Y vamos a leer el verso 32, por favor, hermanos. Dice la Escritura: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? Se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios. Entonces, Dios es el que da la fe. Es el dador de fe. Tú tienes que conocer a Dios porque de Él emana la fe, hermanos. De Él emana la fe. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes quién es tu Dios, aumenta tu fe. Tú puedes poner tu confianza en el Dios que conoces. Por eso, hermanos, hay tropiezos, hay desánimos, hay titubeos, hay de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Cuando tú conoces a Dios,
Tú sabes en quién confías. Tú conoces en quién confías. Dios es el dador de la fe. Y la raíz de la fe no solamente es conocer a Dios, sino escuchar la voz de Dios. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es que Dios capacita a las personas o cómo aumenta la fe? Acompáñame una vez más al libro de los Romanos, capítulo 10, por favor. Para tener fe, hermanos, debes oír, ¿qué? La voz de Dios. Romanos 10, por favor. Y vamos a leer del verso 14, por favor, al 17. Romanos 10, 14 a 17. Dice la Escritura: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? A nuestro anuncio, dice. Verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice que la fe viene ¿de qué? Del oír. ¿Y el oír de qué? La fe, hermanos, no la creas tú, viene de cuando tú oyes la palabra de Dios. No es, no puedes conocer la voluntad de Dios adivinando. Tienes que oír la palabra de Dios. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios con suposiciones o con pensamientos o con dichos de otras personas. Hay muchos que conocen o que asisten a reuniones cristianas y solamente han escuchado voz de hombre y a eso se guían. Pero tú tienes que oír la palabra o la voz de Dios para conocer la voluntad de Dios. Tú tienes que oír la voz de Dios. Y esa es la manera en la cual Dios capacita para que tú tengas fe. Esa es la manera, escuchando la voz de Dios. La fe viene, no se produce en ti, viene de Dios. Viene cuando tú escuchas a Dios. Por eso el libro de Efesios capítulo 2. Efesios 2, 8 y 9. Porque la fe viene de Dios, no se produce en ti. No es que digas, es que yo ya tengo mucha fe, no, sino dice que así la fe es que es por el oír, viene por el oír, la fe llega por el oír. ¿Y qué oyes? La palabra de Dios. Entonces, tienes fe, dice. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Y qué dice? Y esto no es de vosotros, sino es que don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de que nazca en ti, sino eso viene de Dios. Y entonces cuando tú dices el apóstol Pablo así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, dice que Dios le capacita cuando oyes la palabra de Dios. No es que tú nombres y reclames, que dices, ya tengo fe, no. Dios habla, tú crees y entonces recibes fe. Escucha, esa es la manera. Dios habla, Dios te habla a ti, tú crees
y entonces recibes fe. Esa es la manera. Cuando has escuchado el Evangelio, por eso cuán hermosos son aquellos que traen las buenas nuevas. Dios habla, tú crees y entonces te llenas de fe. Por eso dice el apóstol Pablo, así es que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la manera, hermanos. ¿Cómo Dios capacita? Cuando oyes la palabra de Dios. Así es de que tú oyes la palabra de Dios, crees y tienes fe. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Oír la palabra de Dios. Vamos nosotros a terminar, hermanos, meditando. Ya has recibido esa fe, hermano. Hay tantas, dice, al que cree, todo le es posible. Si tuvieras fe, dice, como un grano de mostaza. Una fe pequeñita es mayor que tu problema grande. Eso es lo que está diciendo el Señor. Una fe así, hermano, es mucho más grande que todos tus problemas. Una fe pequeña. Dios quiere hombres de fe, hombres que confíen en Dios. Dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. ¿Quién va a ser avergonzado entonces? El que no cree. ¿Tú crees? ¿Has puesto tu confianza en Jesús? Entonces debes creer a su palabra. Debes de ser fiel a su palabra. Si tú crees, tú debes de tener el texto que dice, porque la paga del pecado es que, ¿crees eso? No peques. Porque la paga del pecado es que, muerte. Y si ya lo hiciste, más la dádiva de Dios. ¿Crees eso? ¿Cómo está tu fe? No sea que estés cruzando ese río y agatas. Dios quiere personas como ese leñador que sabía la resistencia de ese hielo y podía cargar el trineo y esos caballos fuertes, briosos, porque estaba confiado y sabía que podía pasar por ahí. Así debes de estar confiado en un Dios, en este Dios, que cuando tú tienes una pequeña confianza en Él, Él va a obrar. ¿Crees que pueda hacerlo?, le dijo. ¿Cómo está tu fe, hermano? Es importante que tú tengas confianza, fe en el Señor. La fe es conocer a Dios. Muchas veces yo te he predicado que la fe no solamente es saber que Dios existe, sino obedecer. ¿Y sabes por qué te digo? Porque cuando tú conoces a Dios, obedeces a Dios. Eso es fe. Todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Mas el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer o no, pon tu confianza en Dios. ¿En quién estás confiando? Tienes que conocer a Dios y tienes que oír la voz de Dios. Él habla, tú crees y Él te da fe.
Y así vas superando. Y así vas fortaleciéndote. Y así viene Dios y te va dando victorias. Cierra tus ojos, hermano. Ahora entiendes que la fe no es la que mueve montañas, sino es Dios el que las mueve cuando tú crees en Él. Pon tu confianza en Jesús. Él te va a ayudar a superar esa aflicción, ese problema, esa lucha. Jesús puede cambiar cualquier situación. Lo ha hecho y lo va a hacer. ¿Cómo no recordar aquella ocasión? Y hablando en lo material, cuando no había nada en la casa, cuando no había economía, todo quebrado, pero había que buscar a Dios y pusimos la confianza en Dios y Él suplió hasta que abundó. Esa fe, hermano, esa confianza. Fe es conocer a Dios, fe es oír la voz de Dios. Por eso fe es también obedecer a Dios. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Fe. A veces pensamos que tenemos mucha fe. Y entonces me viene a la mente aquella barca, cuando estaban los discípulos y se hundía. En el mayor problema dijeron: no tienes cuidado que perecemos. Estaba Jesús ahí. El barco se hundía, pero Jesús estaba ahí. A veces parece que el barco se hunde y también Jesús está ahí. Yo te invito a poner tu confianza en Jesús. No importa si has visto que el diablo te dice: ya no sigas. Él va a querer tumbar tu fe. ¿Para qué vas? Mira, todos se rebelan contra ti. Tú eres el único, tú eres la única. No tiene sentido. Es pérdida de tiempo. El diablo te va a empezar a meter todas esas ideas. Y dice el libro de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, mientras escuchamos el canto, nos rendimos a Él, hablamos con Él. Podemos escuchar la voz de Dios. Es audible, que te dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Confía en Dios. Pon tu confianza en Dios. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera, como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Yo pongo mi mirada en Jesús. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr
esta carrera, como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey, gloria a Cristo, gloria al Rey, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres el gran vencedor. Gloria a Cristo, gloria al Rey, gloria a Cristo, gloria al Rey, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres el gran vencedor, el gran vencedor, el gran vencedor. Aquellos ciegos tenían el grande problema, ceguera. Llegó Jesús y les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Es la misma pregunta que nos hace hoy el Señor. ¿Crees que puedo cambiar tu situación? ¿Crees? ¿Crees que Él puede enderezar aquella vida torcida? ¿Crees que Él puede restaurar lo roto? ¿Crees? Conforme a vuestra fe os ha hecho, dijo Jesús. Conforme a tu fe se ha hecho. Aquel hombre con su muchacho herido, lastimado, dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Sola una poquita de fe, dice la Escritura. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces viene Jesús y hace el milagro. Creo, ayuda a mi incredulidad. Querido Dios, muchas gracias, Señor, porque tú nos hablas. Muchas gracias porque, Señor, conforme a nuestra fe os ha dado. Muchas gracias por tu palabra, porque nos ayudas, porque nos enseñas. Ahora yo te ruego, mira, tal vez aquí haya montañas, Señor, gigantes. Tal vez
tú veas el problema como un gigante. La montaña está ahí, parece que no la puedes mover. Pero si tuvieras fe pequeñita, dirías a este monte, muévete, y entonces Dios movería el monte y se moverá. ¿De qué tamaño es tu montaña? ¿De qué tamaño es tu fe? Conforme a vuestra fe os sea dado. Padre, gracias por tu palabra, muchas gracias por guiarnos, por enseñarnos. Yo te ruego, como aquel hombre, creo. Ayuda mi incredulidad, Señor. Te rogamos, Señor, aumente nuestra fe. Te rogamos, Señor, vengas a nuestra vida, nos llenes, nos des toda la confianza, Señor. Podemos cruzar aquel río sabiendo que está fuerte como tú, Señor. No hay temor, Señor, en cruzar aquel puente sabiendo de qué está hecho. No hay temor en caminar con Cristo sabiendo quién nos sostiene. No hay temor en obedecer a Cristo sabiendo quién es nuestro Dios. Por eso yo te doy gracias, yo te bendigo y te alabo, Señor. Muchas gracias por los presentes, por enseñarnos, por ayudarnos. Aumenta nuestra fe. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.